Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor, porque eres fiel, Padre eterno, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras fluctuaciones emocionales. Tú sigues, oh Dios de la gloria, empeñado en hacer de nosotros hombres y mujeres del Espíritu, Dios de la gloria. Gracias porque a través de la obra de la cruz tú nos redimiste, tú nos compraste, tú nos sellaste. Tú, Dios de la gloria, nos diste el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo hay en nosotros entendimiento. Gracias por el Espíritu, porque sin tu Espíritu estaríamos solos, no tendríamos nada. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí presente en medio de nosotros. Yo te pido que te reveles a cada persona, Dios, a cada persona que tiene la oportunidad de compartir, de escuchar esta enseñanza, a cada persona que hoy día, Dios de la gloria, tiene la oportunidad de recibirla, oh Dios, que tu palabra cumpla el propósito para la cual se comparte, oh Dios eterno. Yo te lo pido en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Señor, heme aquí, me pongo en tus manos para que sea tu presencia a través de mi vida, Señor. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido una semana dura para todos, creo. Una semana dura, y creo que con todos los que tuve la oportunidad de compartir y con cualquiera que esté escuchándonos o viéndonos en este momento, ha sido una semana muy dura. No le pasa lo que yo le decía al grupo discipular, no le pasa que hay grandísimas promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios que están en su palabra, y cuando pretendemos vivirlas en la semana nos absorben las circunstancias, nos absorbe el día a día, se presenta la enfermedad, se presenta la aflicción, se presenta cualquier tipo de cosas que nos pone a pensar de una manera simple como cualquier terrenal. ¿Sí o no? Leemos en Efesios capítulo 2, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tremenda posición la que Cristo adquirió por nosotros, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y cuando se presenta la situación adversa nos cuesta vivir o creer lo que Dios dice que somos o lo que Dios dice que haremos. Yo siempre tengo por cierto que si nosotros supiésemos con certeza quiénes somos espiritualmente, cada semana llegaríamos a celebrar con una alegría increíble, ¿verdad? Como cuando uno va a los partidos de la selección de su equipo. Nadie tiene que decirle a usted, levante un grito, haga una barra o haga una ola. Usted se desborda en alegría. Se desborda en alegría, lleva la camiseta del color, ya que está cerca el mundial, lleva la camiseta del color de su equipo, grita con toda algarabía, no tienen que decirle levante las manos porque usted está listo para levantarla, porque es algo tangible y visible. Pero el mundo espiritual es algo invisible. A pesar de que la Biblia dice que lo material está sujeto a lo espiritual, nos cuesta. ¿Por qué? Nos cuesta porque provenimos de una naturaleza caída. Bien dice la palabra que cuando Adán pecó en el huerto del Edén murió espiritualmente. Nosotros heredamos esa naturaleza caída. Si bien es cierto, como lo he dicho muchas veces, que Cristo nos redimió de la maldición, porque era una maldición que pesaba sobre el hombre. Si Cristo nos redimió de la maldición, es bien cierto, por la obra de la cruz, nosotros venimos con una historia de vida carnal. Tenemos que resucitar espiritualmente. La muerte de la que Dios le habló a Adán era una muerte espiritual. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él quedaba muerto espiritualmente, y eso fue heredado por nosotros. Cuando Cristo vino, nos resucitó, dice la Biblia, juntamente con él. Nos resucitó espiritualmente. Pero el resucitar espiritualmente no es algo que ocurre automáticamente. No es algo que usted diga, ay, ya resucité y listo. Resucitar espiritualmente es como cuando ahorita que mis hijos, ahorita celebran el Día de la Tierra o algo así. Los niños de la elementary school principalmente se presentan con un arbolito para ser plantado precisamente en esta época que es primavera. Entonces uno tiene que plantar el arbolito. Yo les confieso que de los tantos que he recibido he plantado uno solo. Usted planta el arbolito y usted tiene que cuidarlo, regarlo todos los días. La vida espiritual es igual. Dios es un Dios relacional, y por ser un Dios relacional demanda de nosotros que nos relacionemos con Él. En la medida en que nos relacionamos, todo lo que la palabra dice se convierte en convicción a nosotros. Hay una gran diferencia entre practicar una religión y participar en una relación. Hay una gran diferencia. Usted se puede encontrar con que yo soy de la religión de tal, y yo soy de esta religión, y yo soy de esta otra.
Pero la religión no soluciona nada en la vida. La religión no lo lleva a una vida espiritual. La única forma de que usted tenga una vida espiritual en la cual usted atesore promesas de Dios en su corazón es que usted tenga una relación con su Padre espiritual. Que usted tenga una relación. Pero oímos todas las promesas. Oímos todo aquello que dice la palabra y nos quedamos simplemente en el oír. Nos quedamos solamente en ello. El Señor me ha venido hablando a través del libro de Romanos, especialmente el libro de Romanos capítulo 8, porque el libro de Romanos capítulo 8 tiene una confesión en el versículo 17, que voy a leerla para usted, esa que está en el versículo 17 o 18, déjeme decirle, 18 diría yo, 18. Pablo, un hombre que pasó por todo tipo de aflicciones, hace una declaración que cuando uno ve el contexto de la declaración que él hizo, uno dice, caramba, este hombre o era un masoquista bien terrible o tenía algo sobrenatural en él que lo hacía resistir tanto. La declaración es esta. Sin embargo, aunque ahora sufrimos, lo que ahora sufrimos, dice, no es nada comparado con la gloria que se nos revelará más adelante. Yo le puse a esta enseñanza el poder del enfoque. ¿Por qué le puse el poder del enfoque? Porque si queremos tener una vida espiritual productiva, la vida espiritual productiva, a veces cuando oímos espiritual, nos imaginamos hablando en lenguas. Pero la vida espiritual es más que eso. La vida espiritual son las promesas del reino, creídas o sembradas en nuestro corazón. Al creerlas nosotros y declararlas, lo hacemos tangible. Nosotros tenemos el poder de crear de lo invisible lo visible por las palabras que ya Dios ha dado. Las promesas de Dios son el mejor recurso para nosotros producir con nuestra declaración y palabras de fe cosas tangibles. Me doy a entender. Cuando Dios dice una palabra y nosotros la creemos y la declaramos, la creemos y la declaramos, esa palabra se lleva a cabo porque en lo eterno ya fue hecho. En lo eterno ya fue desatado, en lo eterno ya fue declarado. Por eso es necesario tener una vida espiritual, porque la vida espiritual riñe con la vida carnal. La vida carnal o racional no puede entender las cosas del Espíritu, porque como bien dice la palabra, son locura. Son locura para los que no son del Espíritu. Por eso es necesario una vida espiritual. Por eso, cuando Cristo se presentó, y dice el libro de Mateo capítulo 4, verso 17, cuando Cristo se presentó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, quiso decir, la cultura que se vive en el cielo es la cultura que yo he venido a mostrar con mi propia vida humana para que ustedes la conozcan. Esa es una paráfrasis mía. Para que ustedes la conozcan. Por eso cuando usted ora el Padre Nuestro, usted dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Porque esa oración modelo nos está invitando a que nosotros oremos porque la vida del cielo se viva aquí. Y cuando nosotros fuimos salvos, es decir, cuando Cristo Jesús murió en la cruz y nos dio la posibilidad de que nosotros a través de una declaración de fe dijésemos, Cristo Jesús, yo acepto tu sacrificio como el único válido para pagar el precio por mí. Al pagar el precio por nosotros, Cristo en la cruz nos atrajo, dice la Biblia, nos trasladó, diga trasladó, pasado, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Usted dirá, pero yo no le hago mal a nadie. Yo pago la renta, yo soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen padre. Yo vivo bien tranquilo la vida sin ningún problema. Pero en los estándares de Dios, nadie puede entrar al cielo si no es a través de Cristo. Nadie. Por eso Jesús aseveró, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es que a mí me enseñaron a que tenía que ser a través de San Pachito. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo claramente. Entonces, cuando usted en fe cree esta palabra de Cristo Jesús, usted hace una profesión de fe, dice el libro de Romanos capítulo 10, y usted es sellado con el Espíritu. Y dice la palabra, el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Pero ¿qué pasa con el Espíritu en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios, si usted vaya al libro de Romanos capítulo 8,
yo dividí por segmentos el capítulo 8 para poder compartirlo con ustedes rápidamente, para que usted viva una vida espiritual. Dígale al que tiene al lado, usted está llamado a vivir una vida espiritual. Si usted lee detenidamente el capítulo 8 del libro de Romanos, desde el verso 1 hasta el 4, se da cuenta que el poder del Espíritu nos libertó del poder del pecado. Es decir, cuando Cristo Jesús, al morir en la cruz, puso de su Espíritu en nosotros, ese Espíritu nos libertó. Ese Espíritu nos trae a la convicción de que el poder del pecado no reinará más en nuestras vidas. Dice la palabra, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque le pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida le ha traído libertad del poder del pecado. Es decir, cuando tenemos identidad como hijos de Dios, el poder del pecado no va más en nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando queremos vivir como hijos de Dios? Pasa que nuestra identidad trata de ser vulnerada por Satanás, así como lo trató de hacer con Cristo Jesús cuando estaba ayunando en el desierto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está yendo tan mal? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te toca trabajar tanto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos se te enferman tan rápido? Si eres hijo de Dios, ¿por qué sigues teniendo ese empleo que no ganas mucho? Si eres hijo de Dios, ¿por qué vives como esclavo? Todo el tiempo, a nuestro pensamiento, a nuestra mente, llegan dardos de fuego que nos hacen creer que nosotros no somos hijos de Dios. Es una oportunidad para que si usted todavía no tiene la convicción de que es hijo de Dios, haga como dice la Biblia en el libro de Romanos 10. Con la boca confiese para salvación y con el corazón crea para justicia. Entonces bien dice la palabra que el Espíritu nos libertó del poder del pecado. Ahora, déjenme decirle, a partir del versículo 5 de ese capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 5 al 8 de Romanos capítulo 8, yo le coloqué como título: permitir que la naturaleza carnal controle nuestra mente es muerte. Permitir que nuestra naturaleza carnal controle nuestra mente es muerte. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Salvador y el Espíritu Santo por fe viene a morar en nosotros, el ejercicio de relacionarnos con Dios a través del Espíritu, ese ejercicio produce en nosotros una mente espiritual. Se va forjando, así como la plantica de la que le hablé, se va forjando una mente espiritual. Si usted simplemente hizo una profesión de fe, pudo haber sido fe, o si usted simplemente cumple con un requisito religioso de congregarse y no es más que eso, y hace por ahí una oración suelta alguna vez al día, yo qué sé, y no se empapa del conocimiento de Dios y no permite que las escrituras permeen su vida y se revelen a su corazón, sus pensamientos van a ser los mismos que los pensamientos de antes. Usted va a vivir independencia de Dios. Y como le hemos dicho muchas veces, el problema del hombre es de independencia. El hombre declaró su independencia de Dios. El hombre le pide a Dios que sea su ayudante. El hombre le pide a Dios que sea su auxiliar, su llanta de repuesto. Le pide: Señor, llévame, Señor, ayúdame en esto otro, ayúdame en esto otro. Y decimos: yo pongo todas mis cosas en manos de Dios. Pero no le decimos a Dios: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que la voluntad que ya tú tienes para mí sea la que yo lleve a cabo. Que a través de las circunstancias que vivo tú me lleves derecho a tu voluntad. Que la identidad de hijo que he adquirido en atención a mi relación contigo me lleve a instancias de que cualquier cosa que pase, sepa que tu voluntad se va a hacer en mi vida. Y que sepa además que tu voluntad, a pesar de que yo deseo la mejor casa de Calgary, como hablaba con una persona horas días, que me decía: yo no sé, yo tengo miedo de soltarme a Dios porque yo creo que no me va a conceder las cosas que yo quiero. Yo quiero una casa, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Yo le dije: te voy a dar la fórmula o la salida de cómo debes medir tu relación con Dios. Mide tu relación con Dios de esta manera: cuando a ti no te importe lo que a ti te importa, sino que te importe lo que a Dios le importa, entonces tu relación con Dios anda bien. Se lo voy a repetir. Cuando a ti no te importe lo que tanto te importa, sino que te importe lo que a Dios le importa,
entonces andas bien. Tu relación con Dios está de manera correcta. Porque mientras a ti te importe lo que te importa y no te importa lo que a Dios le importa, sigues siendo egocéntrico o egocéntrica. Mientras tus planes son tus planes y no los planes de Dios, porque si sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿quién aquí tiene la desfachatez de decir mi voluntad es mejor que la de Dios? La osadía. Gracias por la palabra. ¿Quién tendrá la osadía de decir mi voluntad es mejor que la de Dios? Pero usted no puede hacer la voluntad de Dios o no puede desear la voluntad de Dios si usted no lo conoce. Si usted no lo conoce, simplemente va a estar clamando a un Dios que usted se ha creado en su propia mente, que no es el carácter del Dios real, y eso se llama idolatría. Pero cuando usted conoce el carácter de Dios implícito en la Biblia, usted no le va a estar pidiendo a Dios que le ayude a hacer su voluntad, sino que usted se va a rendir, le va a decir: Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿A dónde me está llevando esta situación? Quiero conocerte. Le decía yo a una persona hace poco, la Biblia dice la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y tú lo has leído, le dije a esta persona, pero ¿realmente tú crees que es así? Porque para tú estar convencido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tienes que conocerlo cada día. Y créame, Dios se deja conocer. Créame, Dios se deja conocer. Dios desea que nosotros lleguemos a Él como nuestro Padre Celestial y le digamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí este día? Parece obvio que tengo que hacer lo rutinario. Parece obvio que tengo que hacer lo que hago todos los días, pero llévame a instancias en las que, a pesar de que haga lo rutinario, en mi mente espiritual yo pueda ver lo sobrenatural de ti. En mi mente espiritual esté metido en mi corazón, en mi mente espiritual, el deseo, el anhelo de hacer tu voluntad, Señor. Porque yo no creo que tu voluntad sea que yo cada día me levante a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, haga mi trabajo, coma, duerma y me levante al día siguiente a hacer lo mismo por Dios. Hay algo más. Hace poco le oía decir a Dante Gebel, por eso el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos, acciones, si no se llamara la siesta de los apóstoles. Pero hay una vida espiritual a la que somos llamados. Y no podemos permitir que la naturaleza carnal controle nuestra vida. Versículos 5 al 8. No permita que la naturaleza carnal controle su vida. No permita que sus propios pensamientos dirijan su vida, que sean los pensamientos de Dios. Dice el versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ya tenemos la misma versión. Los que están esa es otra versión, no se preocupe. Yo le estoy dando una versión más sencilla. En tiempos en los que yo estudiaba el libro de Romanos hace 18, 20 años, era el libro más difícil de estudiar. Era un paradigma el libro de Romanos. Nadie lo entendía. Hasta que un día Dios en su misericordia envió un maestro y nos enseñó el libro de Romanos. Pero era una sola versión la que uno veía. Ahora usted tiene muchas versiones. La que yo leo y la que recomiendo para que usted lea el libro de Romanos es la Nueva Traducción Viviente, NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces yo voy a leer otra versión diferente a la que está ahí en la pantalla. Dice versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. No se trata de adulterio, no se trata de fornicación o de robo, se trata de una mente independiente a la que se refiere aquí. Y luego dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente le lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu le controle la mente le lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su lógica le va a decir, no, esto no encaja. ¿Cómo así que para recibir hay que dar? ¿Cómo así? ¿Cómo así que más bienaventurado? No entiendo.
yo veo versículos que se contradicen, me dicen algunas personas. Yo veo que Dios incluso se contradice en muchas cosas, pero no es así, Dios no se contradice. Cuando usted lee la Biblia desde la perspectiva de la mente espiritual, usted va a poder entender espiritualmente. Cuando usted busca a Dios espiritualmente, usted va a buscar a su Padre Celestial. Usted va a saber que no es su desempeño lo que lo va a acercar a su Dios, sino la obra de la cruz que ella llevó a cabo. Entonces, como tarea, propóngase, yo voy a tener una mente espiritual para vivir en vida. El otro título que coloqué desde el versículo 9 hasta el versículo 11, son solamente 3 versículos, es: si el Espíritu mora en ti, eres justo delante de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en ti, eres justo delante de Dios. Y dice así, versículo 9: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice. Y luego dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Dice el verso 10, y Cristo vive en ustedes, si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Por eso dice la palabra que Cristo se hizo justicia por nosotros. Hacerse justicia por nosotros quiere decir que lo que nos correspondía a nosotros, óigame bien, lo que a usted le correspondía por razón del pecado. ¿Cuál pecado? El que usted heredó. Ah, pero yo qué tengo que ver con Adán y Eva. Ellos no son nada mío, no son de mi línea. Usted tiene un lunar de pronto, alguna señal de su familia. Usted no lo pidió, pero lo tiene. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Cuando Cristo nos redimió, quitó esa maldición que sobrevenía. Acuérdese que hubo maldición sobre ellos por razón de la desobediencia. ¿Qué es maldición? Enfermedad, ruina, todo tipo de las mujeres estériles, todo tipo de herencias de maldiciones sobre su vida. Y usted legalmente, óigame bien, legalmente es libre de esas maldiciones. Legalmente usted es libre. Legalmente usted es libre de la ruina. Si en su familia ha habido una cadena de cáncer, en su línea se corta en el nombre de Cristo. Y usted solo tiene que creerlo. Si en su familia ha habido mujeres solteronas todo el tiempo, usted se va a casar, no se preocupe. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo usted se va a casar. Lo dice la palabra. Dice la palabra que Dios corta con las maldiciones que hay en nosotros. Eso fue hecho en lo eterno hace mucho tiempo. Lo eterno no es ni pasado ni presente futuro. Lo eterno es eterno. Lo eterno es presente perfecto. En lo eterno está hecho. En lo eterno está su salud. En lo eterno está su prosperidad. Pero hay principios fundamentales del reino que nosotros debemos cumplir. Porque somos hijos de un rey. Y como le he dicho antes, por razón de que nosotros no entendemos mucho de monarquía, porque ninguno de nosotros viene del Reino Unido o de un país que ha tenido una monarquía, pretendemos establecer democracia en el reino de Dios. Entonces, si la palabra dice, Dios, delante de Dios hay que levantarse, hay que presentarse levantando manos santas, te dice, no, yo por dentro las tengo levantadas. O si uno enseña, como le he enseñado estos días a la iglesia, y como le decía un amigo esta tarde, le decía, no te dé miedo hablar de eso, porque cuando tú hablas de finanzas en la iglesia, le estás dando a la iglesia la llave para que prosperen. El gravamen, los taxes del reino son los diezmos. Ahí sí no dicen amén. Los taxes del reino son los diezmos. Está escrito en la palabra. La ofrenda en el reino de Dios prospera a las personas porque el Estado está dando a usted la llave para que Dios entonces lo bendiga. Y ya sus finanzas no dependen de las fluctuaciones económicas, no depende de si hay o no inundaciones, no depende de si el país es próspero o no, dependen de Dios. No depende de su jefe, por Dios. No depende de que la franquicia en la que usted trabajaba se fue del país. Dependen exclusivamente de Dios. Él lo va a hacer de forma sobrenatural. Y todo es así con nuestro Dios. Pero para ello tenemos que tener una mente espiritual.
Y dígale, Señor, yo quiero tener una mente espiritual. Ahora, una clave muy importante, título que sigue, versículos 14 al 16. El versículo 14 al 16 le coloqué: la certeza de que eres hijo de Dios te libra del temor. La certeza de que eres hijo de Dios te libra del temor. Versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. El que tiene miedo, que se compre un perro. No, el que tiene miedo, que busque del Espíritu. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Cuántas veces usted tiene temor en la semana? Diga, Por eso es que en la Biblia aparece, no tengas temor 365 veces. Porque cada día aparece el temor. Por algo. Así sea por cosas buenas. Aparece el temor. Usted lo llama y le dice, te vamos a dar una herencia. Le da temor. Cualquier cosa da temor. Todo da temor. Los cambios dan temor. Un nuevo empleo da temor. Cambio de país da temor. Cambio de idioma da temor. Todo da temor. Por eso la Biblia enseña, no temas. Y dice que los que son guiados por el Espíritu no debemos tener temor. En cambio, dice, ustedes recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre es una palabra de consentimiento, de intimidad, de amor. Papito, es como decir papito. Abba Padre. Ahora dice, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El que usted sea guiado por el Espíritu, guiada por el Espíritu, le da a usted la convicción en su corazón de que usted es un hijo o una hija de Dios. Diga, relación de intimidad. Ahora, título que sigue, desde el verso 17, ojalá copie los títulos, desde el verso 17 el verso 17 nada más. Yo le coloqué a este verso 17, la calidad de hijos nos hace herederos juntamente con Cristo de su gloria, pero también participamos de su sufrimiento. Diga, ay, ay, ay. Esa es la parte que no queremos. Voy a repetirlo. La calidad de hijos nos hace herederos juntamente con Cristo de su gloria, pero también participamos de su sufrimiento. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Diga, wow. Todo lo que le corresponde a Cristo nos corresponde a nosotros. Todo. Diga todo. Herencia, todo. Pero, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Me llamaba un amigo con el que tengo una relación de hace mucho tiempo, fue discípulo mío. Ahora está en una ciudad muy peligrosa en Latinoamérica, no digo el lugar para no evidenciarlo por YouTube. Y me dice, en el lugar donde estoy, impera la brujería, la hechicería, es un lugar muy peligroso. Me han hecho varios atentados, ya me han disparado saliendo de la iglesia, me han venido al apartamento a golpear la puerta, carros con vidrios oscuros buscándome. En una ocasión estaba orando por una persona y pasó un cuchillo tan cerca de mí volando que no sé de dónde salió. ¿Qué hago? Difícil responder, ¿verdad? Sobre todo que yo no estoy en sus zapatos. Pero la palabra me responde cuando me dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, nada. Y que si tengo que morir por causa de Cristo. Yo le decía, yo veo el ejemplo del apóstol Pablo, yo no he llegado a esas instancias de decir, para mí el morir es ganancia. Pero el que tiene en poco su vida con tal de llevar la palabra de Dios, yo no te puedo decir que Dios te va a proteger y que no te va a pasar nada, pueden hasta matarte. Pero cuando vivimos una vida espiritual genuina, como nos plantea el Espíritu de Dios a través de lo que el apóstol Pablo dice, cualquier cosa que pase va a ser ganancia con tal de que nosotros hagamos la voluntad de Dios.
Es una instancia espiritual que no es fácil de vivir, sobre todo en un país tan cómodo como Canadá. Es una instancia que no es tan fácil de vivir. Nos acomodamos, nos gusta estar con el confort de un país que nos brinda de todo tipo de bienestar. Pero la vida espiritual nos dice que si queremos participar de la gloria de Dios, debemos participar de su sufrimiento. Muchos de los muchachos que hacen parte del liderazgo de Generación 42 están pasando por quebrantamiento de todo tipo. Yo lo sé. Se le enferman sus hijos, tienen dificultades con sus trabajos, piensan qué van a hacer, cómo van a hacer, tienen que estar aplicando para exámenes para ser aprobados por el país en donde estamos, habiendo estudiado una carrera con esfuerzo, comienzan el kinder, en muchas cosas, ¿verdad? Pero eso no debe ser el foco, eso nos roba el enfoque. Lo que tú piensas que es el enfoque, te roba el foco para que no te enfoques. Voy a repetirlo. Lo que tú piensas que es el enfoque, te roba el foco para que no te enfoques. Porque el enfoque es lo eterno. Participar de lo eterno de Jesucristo, que es parte de la herencia que nos corresponde, participar de lo eterno es un privilegio al cual todos estamos llamados a entrar. Pero ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a dar el paso de decir, Señor, lo que quiera que pase, no importa con tal de participar de la herencia? Y no hablo de la herencia de que cuando usted se muere va a caminar en calles de oro de mares de cristal. Hablo de la herencia de transmitir, de ser vocero, heraldo, instrumento de la gloria de Dios aquí en esta ciudad donde usted está o donde usted quiera que esté. Ser portador de la gloria de Dios, ser instrumento de Dios, pero para eso hay que sufrir. Para eso hay que sufrir. Pero si usted tiene su identidad puesta en Dios, si usted la tiene clara, mire lo que va a pasar luego. Versículo 18, lo comparto con usted. Mire el título que le coloqué al versículo 18. Si tenemos el enfoque en el propósito de Dios en nosotros, veremos como una oportunidad de promoción los sufrimientos actuales. Oportunidad de promoción. ¿A quién le ha tocado? Yo tengo un amigo que no está aquí presente, que para él lograr el cargo que quiere lograr, tiene que estar a menos 40, menos 45 afuera arreglando algunas cosas. Está padeciendo, pero él sabe y tiene sus ojos puestos en lo que verá después. Si en ese ámbito podemos hacerlo porque queremos promoción, queremos mejor dinero, ¿verdad? Entonces a veces nuestro jefe nos pone a trabajar en algo que no nos gusta, pero sabemos que eso nos va a servir para ir más arriba. Hay una promoción, yo quiero esa promoción. Las aflicciones del tiempo presente, vista desde la perspectiva de un hijo de Dios, en cuyo corazón, en cuya vida está el Espíritu de Dios, es una promoción para subir a una escala más a donde Dios quiere llevarlo en su gloria. ¿Por qué lo digo? Versículo 18. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que ahora sufrimos, dice la versión Reina Valera del 60, esta leve tribulación momentánea, un hombre que llevó tanto palo, tanto rejo, le daban tan duro que lo sacaban muerto de los lugares donde le daban tan duro, con cañas le daban duro. Y él decía, porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea. Hace poquito, tratando este tema superficialmente, porque no ahondé mucho en él, en Un Café con el Rey, escribía la que fue mi secretaria en Colombia por mucho tiempo. Ella está en Alemania ahorita y escucha Un Café con el Rey y decía, el pastor una vez, su hijo le preguntó esto y él le contestó esto. Y yo no me acordaba de eso. Algunas personas me escriben, me localizan por Google y me escriben, me dice, pastor, en un campamento de jóvenes usted dijo esto y esto, esto, y yo y ahora soy pastor. Yo digo, wow, wow, la gloria de Dios, porque yo pasé por mucho para llegar a ese campamento, muchas aflicciones,
quebrantamiento de todo tipo. Nos tocó dejar todos nuestros muebles en una ciudad e irnos con unas 4 sillas rimas. No sé si conocen las sillas rimas o estoy dando una publicidad. Unas cuantas sillas plásticas a vivir a un lugar, y mi esposa le faltaban 2 días para dar a luz nuestro bebé y no teníamos ni una cama. Y mi familia vivía muy bien en nuestro lugar de origen y la familia de ella también, pero yo estaba obedeciendo a Dios. Y a veces usted cree que cuando obedece a Dios, ay, casa, carro y beca. Dios va a permitir aflicciones para forjar su carácter en Él, para que usted ponga sus ojos en Él. Óigame bien, un día antes del parto de mi esposa, un día antes, se presentó una señora, no sé de dónde, porque yo no la conocía. Alguien le dijo a la iglesia donde íbamos lo que estábamos pasando, no sé, con un trasteo completo. Un trasteo completo. Mi esposa tuvo nuestro bebé en una buena clínica, salimos de eso, y por eso que Dios me permitió pasar, lo consideré una oportunidad para ser promocionado. Cuando pase una aflicción, dígale: Señor, gracias por la promoción. Cuando era soltero y decía: Señor, mi esposa, viviendo solo en un aparte estudio, mi esposa, ayunaba por mi esposa. El Señor me enseñó que ese tiempo en el que yo esperaba en fidelidad, óigame bien, en fidelidad, porque me guardé para eso, en fidelidad, Dios lo compensó. Y hoy puedo hablar de matrimonios con autoridad, porque Dios necesitaba forjar en mí un carácter de un hombre fiel a su mujer. La gloria, eso es la gloria. Y va a haber más promociones. Y por eso Pablo dice las aflicciones, no dice la aflicción. Así que no crea que va a ser la única que va a tener muchas. Las aflicciones no son nada comparables si usted tiene puesto el enfoque en la gloria. Si usted tiene puesto el enfoque en la promoción, las aflicciones no importan. Ay, me dolió, no importa. Qué aflicción, pero no importa. Viene la promoción. Pero la promoción usted tiene que esperarla en oración para que encuentre la bendición. Porque si usted no espera la promoción en oración, lo que va a tener es una queja. Y le va a pasar lo del pueblo de Israel. Queja, ¿por qué nos traes esta tierra? Nosotros estábamos bien en Egipto. En Egipto comíamos carne de cerdo, comíamos lechona. En Egipto comíamos carne de res, teníamos esto y esto otro. Pero el desierto, el paso al desierto no es sino un instrumento de Dios para que usted no ponga sus ojos en el entorno que lo distrae y lo mantiene en esclavitud, sino en la gloria de Dios. En el desierto yo no podía sino mirar arena y al cielo. No había otra opción. Esa es la razón por la que en la Biblia aparece el ejemplo de Pedro, cuando todos van en la barca y aparece por allá como un fantasma o algo así, y todo el mundo mira, y Pedro, el más osado, pregunta: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dice: sí, soy yo. Si eres tú, di que yo vaya a ti. Pedro no pensó en el agua. Pedro no pensó en que al salirse de la barca iba a pasar algo. Pedro caminó en fe hasta que vio la circunstancia. Por eso Jesús le decía: mírame a mí. Al apartar nuestros ojos de Jesús, nos vamos al fondo. Al apartar nuestros ojos de Jesús, las circunstancias nos van a decir: ¿cómo? ¿Tú acaso eres David Copperfield que camina sobre el agua? Tú no puedes caminar sobre el agua. Tú no tienes esa habilidad. Tú no puedes hacer algo sobrenatural. Es imposible. Tú eres un solterón. Tú te quedaste así. Esa palabra es para alguien. Pero el autor y consumador de la fe, ojo, mire, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos. ¿Qué hacen las circunstancias? ¿Qué hacen las aflicciones? Te hacen quitar los ojos de Jesús. Te apartan, te distraen. La enfermedad, el empleo, no, el carro se dañó, esto otro, no, mira, no puedo manejar este contrato, sí, y terminas agotado o agotada y quitas tus ojos del autor y consumador de la fe. Y el sábado llega aquí así.
Levante la mano. Ay, no, yo no. ¿Cierto? Luego dice la palabra. Mire lo que dice. Diga por favor, diga enfoque. Ahora mire qué lindo lo que dice, qué lindo lo que dice la palabra. Qué lindo lo que dice la palabra en el versículo 3. Versículo del 19, del 9 creo que es. Bueno, como sea, un lapsus. Mire, yo le titulé este pasaje, el Espíritu Santo nos da una anticipación de la gloria futura. Ojo, el Espíritu Santo nos da una anticipación de la gloria futura, porque la gloria futura es cuando estemos ya en presencia de Dios. Eso es lo que Pablo decía. Para mí el morir es ganancia. He llevado tanto del bulto, decía el pobre Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora vivo en la fe lo vivo en el Hijo de Dios, puesto los ojos en Jesús. Y dice la palabra, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Pablo había tenido tanto contacto con su Señor, tanto contacto con el Padre, que él decía, este cascarón me estorba. Yo quiero vivir espiritualmente. Estos pensamientos, esta mente me estorba. Yo quiero ser solamente del Espíritu, porque hay una promesa de Dios de que nuestros cuerpos serán transformados, de que tendremos cuerpo glorioso. Y Pablo pensaba en eso. Pablo pensaba, ¿cómo será cuando yo viva en cuerpo glorioso? ¿Cómo seré? ¿Qué tal? ¿Cómo seré? Nosotros poco pensamos en eso, pero el apóstol Pablo pensaba, ¿cómo seré en cuerpo glorioso? Dios mío, qué sueño poder vivir así, libre de la tentación y de los pensamientos que no son de ti, libre de todo eso, porque seré cuerpo glorioso como Cristo. Pero él decía, pero hay una gloria anticipada. El Espíritu nos permite en nuestra estancia terrenal tener de su gloria, tener un poco más, tener un poco más, tener un poco más, porque bien dice la palabra, en la tierra, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. No, pastor, es que yo no sirvo a Dios porque es que en mi trabajo, no, estás distraído. No, es que yo no sirvo a Dios porque yo tengo 7 hijos. No, igual. Dios te da capacidad sobrenatural para vivir una vida espiritual. Y mire, y el apóstol Pablo dice algo bien importante que quiero que tengan en cuenta. La vida del Espíritu, este es el título, la vida en el Espíritu nos lleva a una relación correcta con Dios. Relación correcta con Dios. Que es importante que tengamos eso en cuenta. Una relación correcta con Dios en la que todas las situaciones de la vida serán instrumento en sus manos para promocionarnos a un cada vez más alto nivel de gloria. Y sabemos, versículo 28, y sabemos que Dios hace, oiga bien esto por favor, y yo le pido al Espíritu Santo que se lo grabe en su corazón con tinta indeleble. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son amados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice la versión Reina Valera del 60, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto para los que conforme a su propósito? Que usted desee vivir en el propósito de Dios. Si usted no vive en el propósito de Dios, lo que suceda, ay, otra vez me pasó esto, ay, no, yo, ¿por qué a mí? Remalas, ¿cómo se llama Juan? ¿Remalas? Pedro Remalas, todo le va mal. Cuando usted vive en el propósito de Dios, todo lo que le pase, todo, diga todo, todo lo que le pase cooperará para bien. No porque Dios lo aflija, sino porque en el mundo tendremos aflicción. Pero entonces, como usted está en pos de Dios, en pos del propósito de Dios, Dios va a direccionar todo aquello para que a usted le convenga lo que le pasó. Hasta la muerte le va a convenir. ¿Verdad? Sí.
Porque Dios obra para bien para los que lo aman conforme a su propósito. De manera que si usted se está quejando como Pedro Remalas y usa cualquier excusa para no buscar a Dios, dígale: Señor, enfócame. Enfócame, por favor, redireccióname en pos de ti, porque yo tengo que saber que de esta situación tengo que extraer perlas de sabiduría para ser promocionado al próximo nivel de gloria. ¿Le gustó eso? Dígame entonces. Muy bien, en conclusión. Conclusión está en el versículo 31 al 33. Ahí está la conclusión. Conclusión, versículos 31 al 33. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Es maravilloso o no? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Es así o no es así? Amén. Si Dios nos entregó a Jesucristo, ¿cómo no va a dar a tu esposo, tu esposa, el empleo de tus sueños, lo que sea? Pero tu enfoque debe estar en Él, no en el empleo. Tu enfoque no puede estar en la bendición, sino en el que bendice. Tu enfoque debe estar en tu Padre que está en los cielos. Tu cita debe ser diaria con tu Señor y conocerlo para decirle: Señor, yo anhelo hacer tu voluntad. ¿Sabe? Un día yo le dije al Señor, después de ser cristiano, no tener otra salida porque Dios me arrinconó, es la verdad, no puedo ponerme una capa y pretender que soy el superpastor. No, Dios me arrinconó. Dios me arrinconó y no me dio alternativa. Dios me llamó y ya yo estaba convencido por todas las aflicciones que estaba pasando que Dios me había llamado. Y entonces yo dije: no, la salida fácil. Yo he sido cantante todo el tiempo. Yo lo que tengo que hacer es dedicarme al canto. Grabo un CD, comienzo a viajar por todos lados. Vendo CDs como loco en las iglesias. Adquiero dinero para mi casa y le estoy sirviendo a Dios. Sonaba bien, ¿verdad? Sonaba bien. Grabé mi CD, sí. Comencé a vender CDs, sí. Comencé a mantener mi familia con los CDs, sí. Llegaba a las iglesias, cantaba una canción hermosísima, la gente pasaba al frente, le imponía manos. Uy, la gente se iba, yo me iba feliz de las iglesias, la gente: uy, qué lindo, pastor, cuando vuelves por aquí, me invitaban otra vez. Pero un pastor un día me dijo: una cosa es que tú vengas a cantar un día y ministrar y predicar un mensaje lindo, y otra cosa es que te quedes como pastor. Cuando tú te quedas como pastor, todos los problemas de la gente tienes que manejarlos. Qué bonito que tú vengas y visites, y qué bonito, oras por la gente y todo, qué lindo, pero quédate. Y yo dije: yo no quiero ser pastor. Yo no quiero, pero decía: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Un día, estando en Panamá, donde me estaba yendo súper bien, estaba en la iglesia más grande de Panamá, televisión en directo, entrevistas, vendía CDs por la calle, iba con una mochila llena de CDs, y todo el mundo: ¿usted es de la televisión? Sí. $10 un CD. Me iba súper bien, me empezó a ir súper bien. Llegó un pueblo que no olvidaré nunca en mi vida y del cual hablaré siempre, se llama Chorreras. A Chorreras le llaman el dormitorio de Panamá, porque la gente que no puede vivir en Ciudad de Panamá se va, compra su casa allí que es más barata, duermen allá, pero pasan el día en Panamá. Y el día el pueblo está vacío, no hay nadie, solamente los de la tienda. Y estando yo en ese pueblo, en una casa de unos ministros de alabanza, de una iglesia que me invitaron a estar allí, llevaba yo ya 30 días en Panamá, haciendo mi devocional, me postro delante de Dios, y el Señor me dijo: llegó tu tiempo de reproducirte. Ya yo conocía muy bien el principio de la reproducción, yo lo conocía muy bien. Y sabía que no me iba a reproducir en un cantante, sabía que me iba a reproducir de otra manera. Sin embargo, Dios se encargó de que cuando tuve una cita con mi esposa por internet, mi esposa me dijo: mi amor, yo creo que es tiempo de que volvamos a Colombia a hacer algo distinto. Sin embargo, me concedí el beneficio de la duda y fui a donde mi pastor, oramos, y él me dio una palabra: porque tú te reproducirás, vas a ser enviado como pastor a tu tierra. Me devolvieron a mi tierra a que plantara iglesia. El Señor me dijo: todo tu proyecto musical lo vas a guardar, porque el quien va a ser glorificado voy a ser yo. Y le dije: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso trajo a mi vida, ha traído varios procesos de quebrantamiento, muchas aflicciones, pero las aflicciones que he vivido
ni siquiera las recuerdo como tal, las recuerdo como bendición porque han servido para que Dios forje en mí el carácter de Cristo. Y porque este que está de pie aquí delante de ustedes y delante de los que están allí detrás de ese video, este que está aquí puede hablarles con autoridad, porque Dios se encargó de enseñarme que la aflicción ha sido una bendición para mi vida y no le tengo miedo a la aflicción. Pablo decía, he sabido vivir en lo poco y en lo mucho, en la riqueza y en la pobreza. He sabido vivir perfectamente, en todo sé vivir. Muchas veces nos da miedo tomar el paso de decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Nos da miedo. Pero ese mismo miedo es un espíritu. Ese mismo miedo es un espíritu, porque el temor es un espíritu. Y bien dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. De manera que yo le invito, póngase de pie. Si usted tiene temor, de seguir a Dios decididamente, temor que muchas veces se asomó en mi vida, ¿sabe por qué? Porque yo muchas veces pensé, me voy a perder de tantas cosas por seguir a Dios. Tantas cosas que yo disfrutaba en mi vida carnal, pero que Dios luego me enseñó y me dijo, en la medida en que tú decides seguirme a mí, yo te enseñaré realmente una vida espiritual en la cual vas a ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. De manera que yo quiero orar por la iglesia. Quiero orar por la iglesia para que el temor que se asoma por razón del compromiso con Dios, porque nos vemos comprometidos y nos da miedo, ¿será que sí? Uy, no, yo mejor voy por la orilla, mejor hago como Pedro, me pongo de lejitos y lo niego, pero que va, yo lo sigo. De ninguna manera. Con Dios es sí o no. De manera que permítame orar por usted. Amado Padre, yo te doy gracias por esta congregación y aún por todos aquellos que tienen oportunidad de compartir este video, de observarlo, Dios, para que sea tu presencia disipando todo temor, para que tu presencia, oh Dios de la gloria, nos atraiga con lazos de amor, como tú lo sabes hacer, Dios de la gloria, a la revelación de la paternidad. Y que en esa revelación de paternidad por el Espíritu nosotros estemos convencidos realmente en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que en esa voluntad buena, agradable y perfecta deseemos estar de todo corazón y cada día dependamos de ti para cada cosa, para lo mínimo dependamos de ti, oh Dios de los cielos. Ahora yo quiero hablar a los que no han dado el paso de fe de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que no han accedido a decirle, Señor, yo quiero que tú seas quien controle mi vida. Dice Juan, capítulo 10, que Él es la puerta de las ovejas y que esa puerta está abierta allí para que nosotros entremos y nos deleitemos en verdes pastos. Si usted aún no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, dice la Biblia que con la boca se confiesa para salvación y que con el corazón se cree para justicia. De manera que confiese con su boca y cree en la justicia de Dios. Le invito a que repita esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo te rindo mi vida. Yo decido no confiar en mi propio criterio, en mi propia mente humana, sino que decido poner mi vida en tus manos. Acepto el sacrificio de la cruz, el derramamiento de tu sangre, como el instrumento a través del cual tú pagaste por mis pecados. Señor, yo lo recibo ahora. Y te pido también que me selles con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, por favor, si está aquí, vaya afuera y diga, yo hice esta oración por primera vez, para poder guiarle. Si no está aquí con nosotros, escríbanos al correo que aparece allí en su pantalla para poder guiarle hacia una nueva vida, una vida de libertad, una vida del reino. Es la vida que somos llamados a vivir. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Bendiciones a todos.